nueva cuenta estamos con ustedes en su programa 100% confiable AFEC. La verdad es un gusto que el día de hoy nos podamos reunir nuevamente para platicar tópicos fiscales, para generar cultura fiscal. Recuerden que este es un programa meramente profesional, que en principio traemos a invitados muy especiales, gente especializada en el área fiscal básicamente, y le vamos a pedir al presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, al contador público Mario Mejía Cruz, que presente a nuestro invitado del día de hoy y al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Adelante, Mario. Maestro, muy buenos días a todos. Muchas gracias a afiliados amigos que nos siguen en el programa 100% confiable AFEC. Y gracias por estar otra vez aquí con nosotros. No, iniciamos un nuevo año. Un nuevo ciclo a hablar de temas fiscales que nos gusta, generar cultura, claro, como nos lo ha señalado, que también es parte del espíritu y el objetivo de AFEC. Y pues la verdad estamos, y como siempre, muy contentos que nos acompañe un especialista en la materia. Vamos a platicar de un tema muy interesante que es la planeación fiscal, la evasión fiscal, la elusión y estos temas que son muy importantes. Y nos acompaña el vicepresidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, el maestro Mario Ganaya Arteaga, quien es amplio especialista en todos estos temas. Amigo, porque sí te considero, gracias por aceptar la invitación, estar aquí con nosotros, con el doctor Víctor, y pues bueno, platiquemos de este tema. Gracias. Claro. Pues, Eric, muchas gracias. Adelante, Eric. Gracias, adelante, doctor. No, pues antes que nada agradecer obviamente al doctor por su programa 100% confiable, que hoy en día está en alianza con la Asociación de Fiscalistas, por la invitación a este programa. Siempre agradecido y afortunado de estar aquí con ustedes en esta mesa. Muy bien, qué bueno que viniste, Eric, para que podamos platicar, sobre todo por tu disciplina como contador, como abogado, de este tema tan importante que ya mencionaba Mario, y que es el tema de la planeación fiscal, y que dentro de ese tema muchas veces se incluye lo que es en esencia la economía de opción, que muchas personas no saben exactamente qué es la economía de opción, y que ya lo habremos de platicar en el transcurso del tiempo. Pero yo creo que sería muy importante que nos dieras tu punto de vista de lo que tú considerarías que es en sí en la planeación fiscal. Eric, adelante. Bien, bueno, el concepto de planeación fiscal es esa oportunidad o facilidad, o mejor dicho, derecho que tiene el contribuyente de elegir dentro de las disposiciones jurídicas fiscales propiamente la que mejor le convenga dentro de las opciones que el mismo legislador o el ejecutivo, a través de miscelánea, reglamentos y demás reglamentación fiscal, le permiten al contribuyente elegir la que mejor le acomode para llevar a cabo su actuar diario en su economía, en su objeto social, hablando de una persona moral, una persona física, su actividad preponderante. Yo fundamento esta planeación fiscal o economía de opción en el artículo 5º constitucional, donde tenemos la libertad de dedicarnos a lo que más nos guste, a lo que más nos acomode, llevando una actividad empresarial, una prestación de servicios, etcétera, siempre y cuando sea lícito y pues no violentando ninguna norma. Para llevar a cabo esta actividad empresarial, este objeto social de las empresas, pues se tienen que celebrar muchísimos actos jurídicos en el intermedio para llevar a cabo estas actividades, y ahí es donde las mismas leyes nos dicen: puedes celebrar este acto jurídico, o si te acomoda mejor este otro, o negociar de esta manera. Yo a eso es lo que le llamo la economía de opción, enfocado a la planeación fiscal, que es donde el experto como ustedes en temas fiscales le pueden recomendar al contribuyente cuál le considera un mejor beneficio fiscal dentro de la legislación. Y no sé si pudiésemos amarrarlo un poco más, Eric, con este aspecto de que el contribuyente se autodetermina, que es su obligación autodeterminarse, y por lo tanto no, el especialista, claro está, tendrá que recurrir a quien le diga, de acorde o con base en las actividades que va a realizar, cuál es el mejor régimen que le corresponde, en donde pudiese tomar una opción de reducción de impuesto, de pagar un poco menos, de deducir un poco más, en esas opciones que la ley las da ampliamente. Entonces, planear no es malo, planear de hecho es necesario, no es una evasión, es simplemente, como por el acuerdo de clase nos decía el doctor Víctor en aquel entonces, posesionarnos correctamente en el marco legal que nos compete. Así es.
Sí, en este tema de la planeación, su nombre propiamente dicho, el doctor Víctor es experto al ser doctor en administración de este proceso administrativo, y una de las etapas de este proceso administrativo es la planeación, y creo que de ahí nace esta situación de la planeación fiscal, ¿no, doctor? Claro, claro. Efectivamente, has comentado cosas muy interesantes en el sentido, Eric, de que la planeación es un derecho. Pero lo que dijo Mario también es importante, porque también es una obligación. Correcto. ¿Verdad? O sea, es las dos cosas. La planeación fiscal es un derecho que tienen todos los contribuyentes de posesionarse en donde la ley le obliga a estar o donde la ley le permite estar. Y a la vez es una obligación para que el propio contribuyente tenga seguridad jurídica. Fíjate que hay muchos autores, Mario y Eric, hay muchos autores que siempre terminan diciendo que la planeación fiscal debe tener un beneficio fiscal financiero, cuando no necesariamente. Pero si tú te pones a analizar, bueno, no quisiera mejor decir nombres, porque a lo mejor algunos de ellos tienen algún vínculo con nosotros, etcétera, porque yo tengo un amigo que le encanta la planeación fiscal y que, de si lo puedo decir, es el licenciado Carlos Eber Gómez Arnaiz, y ha escrito mucho sobre planeación, y coincido mucho con él en que la esencia de la planeación no es buscar un ahorro financiero en el pago disminuido de las contribuciones, sino darle seguridad jurídica al contribuyente, ¿no? Es lo más importante. Sí, estar en la hipótesis que me corresponde, ¿no? Recordemos que las leyes son hipótesis que pueden darse o no, y en el momento en que caigo en la que me corresponde, pues me sujeto a ese tipo de obligaciones que establece el marco legal. Claro, porque a veces no hay economía de opción. Yo creo que empezó a hablar de un tema muy importante, Eric, que es la economía de opción, y a veces no existe economía de opción. ¿Estás de acuerdo, Eric? Correcto. Esta es tu línea y no te puedes salir. Soy asalariado, no puedo salirme de las obligaciones y derechos que ya están en ese régimen, en ese capítulo, ¿no? A veces no existen y a veces sí podemos trabajar con algunas opciones que el marco legal nos permite. Incluso vamos a empezar a dar algunos ejemplos más adelantito. Adelante. Sí, no, bueno, señalar precisamente que la economía de opción no necesariamente es ahorro, como bien señalan. Simplemente dar certidumbre de elegir la mejor figura jurídica que dé certeza, seguridad jurídica a cualquier ciudadano, incluso contribuyente o no, en el hecho de hacer los actos jurídicos que son más seguros, no necesariamente en tema fiscal, simplemente en temas civiles, mercantiles. Pues qué acto jurídico le da más certidumbre al llevar a cabo una celebración, una transacción. No es lo mismo, ya dentro de los ejemplos, pues que a alguien le dé certidumbre con un contrato de comodato cuando se lo estás prestando algo a un familiar, y muchas veces lo vemos sobrado, un contrato entre familia, pero no sabes cuánta certidumbre y certeza jurídica le da entre ambos. Claro. Ese acto jurídico que se lleva a cabo. Si aún así le dices, oye, ¿por qué no mejor se lo rentas? Porque eso lleva consigo el mantenimiento, etcétera, y al ratito no estén discutiendo que a quién le tocaba reparar, eso da certidumbre. Entonces nos da la economía de opciones, elegir precisamente entre las diversas disposiciones jurídicas cuál es la que más certidumbre jurídica te da. Si aparte te genera un ahorro, un beneficio fiscal, pues qué mejor, ¿no? Bienvenido. Coincidimos. Pero desgraciadamente debemos de tomar en cuenta que primero partamos de que el legislador lo estableció en el marco legal. Claro. Y en 2020 nacen los esquemas reportables, que me vino a la cabeza por lo que mencionas del contrato de comodato. Entonces, esta economía de opción, esta planeación, en ese ejemplo que pones, que es interesante y se da mucho, se da en muchísimos casos entre personas, entre familiares, pues recordarles que es la forma, es la mecánica, están en un marco jurídico correcto, pero te genera otras obligaciones, ¿no? Y entonces viene un esquema reportable. Si optáramos por el tema del arrendamiento, que también lo señalábamos, ahora nos lleva a otra obligación, como son los precios de transferencia. Entonces, no perder de vista que estas facilidades o opciones que podemos optar, pues te pueden llevar a otro tipo de obligaciones que... Sí, definitivamente. Y no perder de vista que esta planeación fiscal a través de la economía de opción es simplemente la celebración de actos jurídicos que no solo quedan
en su esquema fiscal, en su repercusión fiscal, sino que se tienen que cumplir con obligaciones civiles, mercantiles, laborales, que tengan repercusión fiscal, sí, bien es cierto, pero el acto jurídico que se lleva a cabo no pierde su naturaleza, que sea civil, mercantil, laboral, incluso repercusiones penales, que si bien es cierto cumplo con mi esquema fiscal, no quiere decir que ese acto jurídico no lo haya hecho con una intención de engañar a otra persona, etcétera. Entonces creo que al momento de que vayan con el experto y les ayude a elegir dentro de todas las figuras jurídicas la mejor para dar certidumbre jurídica y adicional un posible ahorro fiscal, pues esa es la verdadera estrategia o planeación fiscal. Claro, definitivamente. Yo creo que ambos han dicho cosas muy interesantes que por aquí tomé nota. Una de ellas, que es muy interesante, es la autonomía de la voluntad, porque Eric habla de la libertad de acción, ¿verdad? Que existe dentro del ámbito constitucional y que de alguna manera todos los seres humanos tenemos esa libertad de acción dentro de un cuadro legítimo. Y por ahí hay un economista desde 1952 que escribió un tratado en España, específicamente se llama José Larraz, y él habla específicamente de la autonomía de la voluntad, y que esa autonomía de la voluntad te lleva a la economía de opción, que es el tema ahorita casi de trascendencia dentro de la planeación, que a veces sí se da dentro de la planeación y a veces no hay economía de opción, ¿verdad? Entonces ese es algo muy trascendente de lo que acaban ustedes de comentar, y de ese planteamiento de poder en un momento dado encuadrar la planeación con tres aspectos muy trascendentes, entre ellos el documental que acaba de mencionar Eric, el real que acaba de mencionar Mario y el lógico, son los tres aspectos primordiales. O sea, una planeación tiene que ser real, lógica y documental, ¿verdad? Elementalmente. Y es que también, bueno, es muy común, voy a poner un ejemplo, que entre familiares nos donamos, ¿no? Ándale. Y ahí vamos al tema civil, donde entonces Código Federal o el estatal, el que te convenga más, te obliga a la elaboración de un contrato. Y la verdad es que normalmente nos pasamos porque tanto el federal como el estatal, si mal no recuerdo, arriba de 5,000 ya te pide fe pública. Así es. ¿Cuántos no lo hacen? Oye, ¿verdad que el contrato lo bajo de Google? O hay que ir con el especialista para darle esa documentación. Esos tres aspectos que está platicando, maestro. Más, aparte tomar en cuenta que mucha gente ni siquiera lo informa, que es una obligación también de hacerlo, ¿no? Entonces, hay varias situaciones que en esta planeación, que también se puede manejar por alguna razón, no se cumplen las formalidades a lo que estamos señalando. Sí, no, pues como lo han estado mencionando ambos, se requiere que para hacer una correcta planeación fiscal en base a mi derecho que tengo de economía de opción, se cumplan una serie de más requisitos. Yo he hablado mucho de lo que son los contratos, que luego los dejamos un poquito fuera. Si bien es cierto, otros expertos dicen, es que un contrato no te define o no deducibilidad. No, es que es parte integrante de la posible deducibilidad, hablando directamente en el tema fiscal. Jurídico, es simplemente el soporte jurídico, y una planeación fiscal debe de llevar eso, el elemento real, que es el objeto social. En este caso, el objeto del contrato, la transmisión de propiedad, el otorgamiento del uso goce, ya sea a través de donación, de compraventa, de arrendamiento, de comodato, es el objeto del contrato. La parte real es la transmisión, la prestación, pero un elemento muy importante es el aspecto formal. Y la misma ley que le da nacimiento a ese acto jurídico nos dice, se hace ante notario, se hace en documento simple, se ratifica en tal lugar. Entonces sí, no queda nada más con el hecho de ver, es una posible deducción, un diferimiento del impuesto, el no caer en el hecho imponible de una obligación fiscal, que todos estos precisamente son los elementos que pueden determinarse a través de una economía de opción. Bien lo señalabas hace un ratito, un simple donativo, se nos hace muy sencillo transferir de una cuenta bancaria a otra entre familiares, sin saber que eso el día de mañana nos va a llevar a una discrepancia fiscal, y cuando queremos soportar que es un donativo, pues si bien es cierto con las transferencias lo podemos soportar, bien es viable, como señalas, haber hecho el contrato, formalizarlo ante el notario y avisarlo en la declaración anual, y entonces estamos dando un cabal cumplimiento con las obligaciones fiscales. Y cumplir con el Código Civil del Estado, que era lo que decía Mario. Así es.
que es el otro requisito para que ya quede totalmente cerrado. Así es. Bien, hay algo muy importante también. Estamos pues a unos minutos de hacer un pequeño paréntesis en el programa, pero hay algunos otros puntos también de trascendencia dentro de todo esto que también mencionaba Eric respecto del proceso administrativo. El proceso administrativo que definitivamente nosotros debemos en un momento dado de seguir si queremos hacer la implementación dentro de una organización, de una planeación fiscal. No hay de otra más que uno de nuestros autores mexicanos, que es Reyes Ponce. Hablando de administración, se han de acordar de Claro. se han de acordar de ese autor cuando éramos estudiantes. Él define claramente los pasos del proceso administrativo y las etapas del proceso administrativo. Y en el segundo paso, como mencionaba Eric, efectivamente está el diseñar la planeación, pero luego viene su implementación, su autorización, su implementación y su dirección y su control, que son todas las etapas del proceso administrativo. Por eso el proceso administrativo es importantísimo dentro del ámbito de la planeación. Adelante, María. Y yo quiero entender o comprender que el legislador lo ha entendido, porque inclusive de la reforma fiscal 2022, donde ella habla del proceso documental en cancelaciones, en devoluciones. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿y qué es el proceso documental? Lo que estamos hablando. Ese proceso administrativo, ese organigrama, ese procedimiento, y en la cláusula política, antielusión, que lo vamos a platicar en los siguientes segmentos. Abarca todo eso, ¿verdad? Entonces, y eso se nos ha olvidado. Usted mencionaba hace un momento, el administrador es el AE que lo dejamos en el olvido, que se dedicaba a esa parte y nos ayudaba a complementar parte de las operaciones. Y quisiera cerrar este bloque dejando abierto para iniciar el siguiente, que las leyes en nuestro derecho se regulan a través de 3 modalizadores deónticos. Y en esta planeación, en esta economía de opción, los tenemos que tener muy precisos en las leyes fiscales. ¿Cuáles son esos modalizadores deónticos reguladores de nuestra conducta en el derecho? Conductas obligatorias. Ahí pues no hay opción. No hay otra. Lo tienes que hacer de esta manera. Claro. Conductas prohibidas. Eso no lo tienes que hacer. O sea, no es opción. Claro. Y en las permisivas es donde se amplía esta gran gama de esta economía de opción, de la cual vamos a seguir platicando. Perfecto. Muy bien, vamos a ir, si ustedes nos lo permiten, a una breve pausa y en unos instantes continuamos con su programa 100% confiable AFEC. Gracias. Gracias. Hola amigos, estamos aquí en el programa 100% confiable AFEC con el doctor Víctor Vega y nuestro invitado, el maestro Mario Ganay Arteaga, con quien estamos hablando de una charla muy amena sobre esta parte de la economía de opción. Y pues bueno, Eric, ¿qué ejemplos puedes ponernos para que empecemos a hablar de cuestiones quizá un poco más prácticas y irlas discutiendo sobre la marcha? ¿Qué te gustaría por ahí poniendo sobre la marcha? Pues bien, como hemos estado mencionando, esta economía de opciones, este derecho de nosotros poder elegir la situación jurídica que más certidumbre jurídica, valga la redundancia, nos pueda proporcionar, y qué mejor si nos ocasiona un beneficio fiscal. Dentro de algunos ejemplos de esta economía de opción, recordando que existe la implícita, que la misma ley te da la oportunidad, te encaja en ese supuesto jurídico. Ahí está. Ahí ya se encuentra determinado en la propia ley. Y la explícita, que es cuando tú, a través de realizar otro tipo de acto jurídico, no fiscal, sino civil, mercantil, laboral, ya lo traemos de esas leyes exteriores al mundo fiscal, y entonces nos da la opción de elegir en dónde encuadrarlo, en qué régimen fiscal, O ubicarlo simplemente, en qué régimen le corresponde, en qué hecho imponible se encuentra dentro del marco jurídico fiscal, ¿no? Sí. Ejemplos. Una economía de opción implícita es, por ejemplo, el régimen simplificado de confianza, que está muy de moda en este ejercicio pasado y que estamos iniciando, en el cual incluso tenemos hasta el 31 de enero para quien elija precisamente esta economía de opción y le convenga y esté dentro del supuesto jurídico para encuadrar en este régimen, opte por presentar su aviso. Precisamente este es el mejor ejemplo de esta economía de opción. Y si cree que le conviene tributar
en este régimen simplificado de confianza porque es optativo. Una persona que preste servicios profesionales bien se puede quedar en el capítulo primero del título cuarto o irse a la sección cuarta, que es el régimen simplificado de confianza. Ahí la economía de opción es implícita en la norma jurídica. Dice, realizas servicios profesionales, puedes quedarte en la sección primera o antes del 31 de enero elegir irte a la sección cuarta. No estoy trayendo, exacto, el arrendador o el de actividad empresarial. No estoy trayendo un acto jurídico externo, no estoy desarrollando otra actividad, es mi propia actividad preponderante, pero la misma norma jurídica me dice en cuál quieres tributar. Y que está señalada explícita en la ley, ¿no? Y está implícita, está señalada y textualmente en la norma jurídica fiscal. No así el régimen simplificado de confianza a personas morales, que si no rebasan más de 35 millones de pesos, simplemente no nos den ni opción. Tenemos que tributar directamente en el régimen simplificado de confianza, ¿no? Ahí es obligatorio. Ahí es obligatorio. Dentro de una economía de opción explícita es cuando a alguien le quieres vender, por ejemplo, una propiedad, pero resulta que es a lo mejor una conocida, y voy a exagerar en el ejemplo. Pues le decimos, oye, mira, fíjate que si te vendo la propiedad, te la estoy vendiendo muy, muy barata, simplemente pues me caes bien, es una conocida, pues no será mejor donártela. Y bueno, está el acto jurídico externo civil, que puede ser una compraventa, claro, puede ser una donación. En ambos estaríamos pagando impuestos sobre la renta, pero ¿qué pasa si previo hay un contrato de matrimonio, posteriormente una donación? Entonces ya estaríamos entrando una donación entre cónyuges, la cual estaría exenta para impuestos sobre la renta, y pues después de la donación a lo mejor hasta nos divorciamos, ¿no? O sea, vean cuántos actos jurídicos vienen del exterior que los vamos a ir encuadrando en el mundo fiscal. Y entonces finalmente está permitido, como decíamos hace un rato, no está prohibido casarse, está permitido, no está prohibido divorciarse, está permitido, y en todas esas conductas permisivas es donde podemos estar eligiendo esta economía de opción. Vamos a que tener un poquito de precaución con un tema muy muy interesante, que lo habrás de abundar un poquito más con la cláusula anti-ilusión y con la cláusula anti-evasión, prácticamente artículo 5A del Código, 69 del Código, y con el hecho de la figura jurídica de la simulación, ¿verdad? Correcto. Tratar de evitar, porque pues muchas veces la simulación no es absoluta. O sea, a lo mejor sí tiene algo de cierto, pero es relativa. También. Y entonces hay que tener de todas maneras un poquito de precaución. Sí, el ejemplo que mencionábamos hace un ratito se pudiera prestar a lo mejor a una simulación relativa. Lo difícil es probar que mi acto jurídico llamado matrimonio era con la única y simple intención de obtener el beneficio fiscal de la donación exenta. De la donación exenta, y posteriormente el divorcio. Hasta donde está objetivo subjetivo el que la autoridad me demuestre, claro, que hubo una simulación llamada matrimonio con el único fin de obtener el beneficio fiscal. Y como bien mencionaba el doctor, puede haber simulación absoluta de simplemente un acto jurídico que nunca se llevó a cabo y lo simulamos, sí, o la relativa, que si bien es cierto existe, pero fue con otra finalidad que la naturaleza jurídica del acto jurídico. Sí, y en las simulaciones absolutas muchas veces están estas estrategias agresivas a través de facturas, de comprobantes, claro, donde realmente no ha sido la operación, ¿no? Y simplemente hacen el intercambio de la transferencia versus el CFDI. Es la absoluta, ahí, Mario. Ahí totalmente será absoluta, ¿no? Y en esa que comenta relativa, no dejar de lado el hecho de que pues sí puede ser un aspecto que le genere un problema de hacia adelante al contribuyente, ¿no? Por esa simulación que sí está ahí explícita, que solo tú y yo lo sabemos, esos que se casaron, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Hace rato comentaba Eric también un ejemplo en materia de economía de opción muy, muy trascendente, creo que fue fuera de cámaras, en el que él decía, bueno, un padre de familia que quiere poner un negocio y que va a decidir si con su familia crear una sociedad mercantil, que a lo mejor ni siquiera tiene caso, o crear un negocio en copropiedad. O sea, negocio en copropiedad versus sociedad mercantil. Entonces, tú en tu planeación empiezas a hacer un análisis específico de cada uno de los puntos interesantes y del proceso decisorio que vas a tomar
para poder en un momento dado diseñar la planeación específica y ver cuál de las dos opciones te conviene más. No sé si quieran comentar algo al respecto. Sí, un ejemplo muy práctico, el que señala el doctor Víctor, que lo hemos platicado atrás de cámaras, es precisamente. Yo voy a realizar un negocio, una actividad empresarial con una industria familiar, una empresa familiar, hasta dónde es necesario constituir una sociedad anónima, una sociedad mercantil, pagar incluso todos los gastos notariales, limitarnos en caso de una SAS hasta cierto monto. Cuando vienen los artículos 108, 109 de la ley del impuesto sobre la renta, dan una opción con grandes beneficios fiscales a quien hace un negocio en copropiedad, versus contrato civil, copropiedad, contrato mercantil de sociedad. No hay escritura, si hay escritura, no hay dividendos, si hay dividendos, no hay retención de dividendos, si hay retención de dividendos, mil otras figuras que podemos ocupar de la copropiedad por el solo hecho de unirnos en familia a hacer un negocio empresarial, y que desde esta economía de opción tenemos esto implícito en la norma. Y la copropiedad en la planeación sí pudiese llegar a un ahorro. Claro. Ahí sí estamos hablando de estar en un marco jurídico totalmente regulado, bien establecido, con contabilidad, con contratos, con soporte jurídico, y genera un ahorro. Claro, dependiendo del límite de tus utilidades. Dependiendo del límite de tus utilidades, si puedes llegar a pagar una tasa inferior al 30% en la conjunción del impuesto de todos los copropietarios. El único detalle que no me gusta de la figura de la copropiedad son los pagos provisionales. Okay. Porque a veces, a veces como se hacen como si solamente existiera el representante común, entonces eso te puede llegar a generar que en pagos hagas un exceso de impuestos y que después se pudiera llegar a generar saldos a favor en cada uno de los copropietarios, pero para solicitar la devolución de saldos a favor va a ser un poquito complicado porque el que hizo los pagos fue el representante común. Vas a tener que hacer aclaraciones específicas a la autoridad, ¿verdad? Claro. Que esa figura muchas veces las autoridades un poco no la comprenden bien. Y no la tienen bien controlada en su software interno, fíjate. No la tienen bien controlada, ¿verdad? Y es mucho trabajo administrativo de la contabilidad, de elaboración de declaraciones, sobre todo cuando ya le toca a cada copropietario lo que le corresponde. Claro. Y muchas veces es una figura no muy explotada por esa razón, ¿no? Pero es una opción muy interesante. Y es muy benéfica la figura, porque sobre todo ya no va a haber reparto de dividendos. El dinero está en la bolsa, Y ya el dinero es de cada uno y ya se lo pueden gastar y se lo pueden ir percibiendo y repartiendo a diario. Claro. ¿Verdad? Claro. Sí, aquí comentar, doctor, lo que usted mencionaba hace un ratito y no dejarlo fuera del tema, lo que es la cláusula antiabuso, ¿no? Este artículo 5A nuevo relativamente en el Código Fiscal de la Federación a partir del año 2020, al igual que los esquemas reportables, van muy de la mano con este tema de la economía de opción de la planeación fiscal. Parto primero de los esquemas reportables, que el hecho de que el asesor fiscal, el contribuyente, esté tomando esta economía de opción y lo tome como una posible estrategia, planeación, y eso le genere un beneficio fiscal al contribuyente, el artículo 197 y siguientes del Código Fiscal de la Federación nos dice, oye, todo lo que le esté generando un beneficio fiscal al contribuyente y sea asesoría tuya, recomendación tuya, opción tuya, lo tenemos que reportar al SAT, darle nuestra receta, ¿verdad?, de esta economía de opción y tenerlo que reportar. Tener cuidado que si bien es cierto, está en la norma jurídica, está implícita o explícita esta economía de opción, nace esta obligación de tenerlo que reportar con los requisitos, modalidades, montos que establece el Código Fiscal de la Federación. Y también en esta economía de opción, como bien lo comentaba, doctor, no caer en abusos, no caer en simulación, sino en actos jurídicos plenos que la misma norma nos da la oportunidad de elegir, obteniendo posiblemente, aparte de certidumbre jurídica, posiblemente un beneficio fiscal, ¿no? Claro. Ya que en estos actos jurídicos hay dos figuras muy importantes que tenemos que evitar, que es el fraude a la ley o el abuso del derecho, porque si bien es cierto hay una norma que me está permitiendo celebrar esa conducta, celebrar ese acto jurídico, la verdadera finalidad de llevarlo a cabo no es obtener una razón de negocio, no es obtener un beneficio económico esperado, sino simplemente el beneficio fiscal. Usted lo tocaba hace un ratito en el ejemplo que dábamos. Quizás en el aspecto del matrimonio pudiera ser
un poquito subjetivo, si se querían, si no, si tenían ganas de hacer una vida juntas o no, se hace la donación, se queda exento y después el divorcio. Claro. Pero acá en el mundo mercantil, en las operaciones de una empresa, sí a veces es muy visible que el acto jurídico, que si bien es cierto, una norma mercantil, una norma civil, me lo permiten, me dan esa oportunidad de ejercerlo, el único trasfondo que había es el beneficio fiscal, porque no se llega a demostrar una razón de negocio, no se llega a demostrar un efecto de ganancia, de disminución de costos, de hacer un proceso más rápido en la empresa, obtener un beneficio a la empresa directo de la celebración de ese acto jurídico más que el beneficio fiscal. Y entonces es cuando podemos empezar a tener problemas que, dicho de paso, nace apenas en esta resolución miscelánea fiscal 2023 la figura que viene en este artículo 5A del órgano interno del SAT, que va a dar esa opinión favorable de si aplicar o no esta cláusula antiabuso. Es muy novedosa porque nace en el 20 y todo 20, todo 21 y todo 22, nadie la ha llevado a cabo, habla esa autoridad, porque ni siquiera tenían este órgano colegiado que el mismo 5A pone como obligación para poderla aplicar. ¿Pero qué creen? Que a partir de esta miscelánea 2023 ya aparece la constitución de este órgano colegiado, entonces debemos de tener mucho cuidado porque seguramente la autoridad lo va a empezar a aplicar. Nada más que cosa curiosa que el órgano lo ponen ellos mismos, ¿no? Bueno, entonces, críticas. Y contra quién voy a poder respaldarme. Pero, y qué bueno que abordas todos estos temas porque los sistemas reportables fueron moda en 2020, ya se nos olvidaron, y esta cláusula de interlusión. Pero yo quisiera regresar un poco a un ejemplo en estas situaciones que nos ha comentado, maestro. Por ejemplo, el contrato de fideicomiso, que es también un contrato que no está de manera tan explícita en la ley de impuesto sobre la renta, que nada más nos habla del fideicomiso empresarial. Así pero hay uno muy común: yo tengo un terreno, usted tiene dinero, tú también tienes dinero, queremos hacer un edificio y queremos hacer una operación, un contrato de fideicomiso, porque yo en este momento, si te lo vendo, si se lo aporto a la sociedad, pues puedo caer en un tema de traslado de dominio, que sí caeré al menos en el estatal, pero en este momento solamente estoy poniendo mi terreno en un contrato de fideicomiso de administración. Como decimos coloquialmente, estoy pateando la pelota para cierto tiempo poder generar esta actividad empresarial o vender los locales o algunas otras cuestiones, porque a veces también pensamos que las personas físicas todas pagan el impuesto hasta que lo cobran, y en el caso del capítulo de enajenación de bienes, pues si en ese momento sobre enajenio, aunque me lo pague a partes, pues ya tengo la obligación de acumularlo y de hacer el entero, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante ese tema que está mencionando Mario, es importantísimo, ya que de alguna manera este tipo de fideicomisos nos llevarían a otro ejemplo de lo que es la economía de adopción explícita e implícita. Correcto. Porque el artículo 13, bien lo mencionaban hace rato, de la ley del impuesto sobre la renta, pues te habla del fideicomiso empresarial. Pero muchas actividades empresariales no toman la figura del fideicomiso empresarial porque las instituciones fiduciarias no quieren tener toda la carga fiscal, no tanto una carga, sino obligaciones fiscales de tener que hacer los pagos provisionales a cuenta de los fideicomisarios, de tener que llevar la contabilidad, de enviarla al SAT, la contabilidad electrónica, etcétera, y se liberan haciendo otro tipo de fideicomisos que no los contempla la ley, pero que sí las encuadras tú en la ley porque vienen del derecho común. Claro, sí, como bien señala, finalmente el fideicomiso es un contrato mercantil, no viene en la ley fiscal. Allá en el fideicomiso mercantil me permite hacer de administración, empresarial, etcétera. Entonces, las fiduciarias finalmente prestan ese servicio de otro tipo de fideicomiso. Al final se obtiene un incremento en el patrimonio de los integrantes, o en este caso fideicomisarios que forman parte del fideicomiso, y en algún lugar de la ley fiscal los tenemos que encuadrar. Claro. Ley mercantil que trae este fideicomiso en administración, lo englobamos dentro de la economía de opción explícita, en otra figura, no en el 13, que es el fideicomiso empresarial, sino en enajenación de, pero hasta aquel momento en que ya los fideicomisarios obtienen el beneficio, ¿no? Así es, porque es importante, más para conocimiento general de todos los que nos están escuchando el día de hoy, establecer una cláusula de reversión.
Claro. ¿verdad? Para no generar el traslado de dominio y para tratar de que no se concrete una enajenación específica al momento de aportar el bien fideicomitado específicamente en este caso, a la institución fiduciaria. Correcto. Claro, y es un claro ejemplo de lo que estamos platicando, de planeación, de economía de opción. No estamos haciendo nada ilegal, claro. Hay soporte jurídico, hay contabilidad. Y quisiera yo retomar un aspecto que marca el Código Fiscal de la Federación, el artículo 28, que nos define el aspecto, lo que es la contabilidad para efectos fiscales, ¿no? Y entonces aquí perfectamente encuadramos todo esto. Bien. Y ese 28 te va a definir todo lo que debemos de complementar para efectos fiscales, cómo hacer una contabilidad, ¿no? Y después ya nos diremos al 33 del reglamento, entre dos apartados, que nos llevan a toda una serie de requisitos, soportes jurídicos. No está sencillo, pero estamos cayendo en hacer bien las cosas y en esa elección jurídica de estar correcto. Y complementando tu aportación, Mario, precisamente el 33 del reglamento del código que nos dice que todo integra la contabilidad, están los contratos, el contrato de fideicomiso, el contrato de copropiedad, el contrato de matrimonio, el contrato y es parte de la contabilidad. Entonces, si parte de la economía de opciones elegir cualquier contrato que la ley me da en general y forma parte de mi contabilidad conforme al 33, pues estoy cumpliendo con todo. Los tienes que tener, claro. Ya es una obligación establecida, ¿no? Así es. Claro, pues muy bien, si no tiene ningún inconveniente, vamos a ir de nueva cuenta a otra breve pausa y en unos instantes continuaremos platicando aquí con el maestro Eric, que nos está haciendo favor de hablar sobre la planeación fiscal y un tema muy muy importante que es la economía de opción. En unos instantes continuamos con ustedes. Gracias. Continuamos con nuestro programa 100% confiable y con nuestro invitado especial. Maestro Eric, ¿nos podrías continuar platicando sobre este tema tan importante de la economía de opción, que es en esencia un concepto que se debe de dejar inmerso cuando es posible dentro de la planeación fiscal? ¿Nos podrías poner algunos ejemplos prácticos para que todas las personas que el día de hoy están viendo el programa pues pudieran entender con mayor precisión qué es la economía de opción? Sabemos que hay un tratado desde 1952 de un autor español, José Larraz, que fue el primero que empezó a tocar a la economía de opción, y él sí veía la economía de opción con un fin financiero, de buscar la economía que mejor ahorro financiero fiscal te dejara. Él sí lo veía desde ese punto de vista y tenía razón en su descripción. Pero como hemos dicho en la plática con Mario, contigo, pues lo más importante de la planeación fiscal es darle certeza y seguridad jurídica al contribuyente para posesionarlo en donde la ley le obliga o donde la ley le permite. Y claro. cuando la ley le permite, se genera la economía de opción. Correcto. Ponos algunos ejemplos. Sí, gracias. Bueno, dentro de la norma jurídica de manera implícita tenemos algunos ejemplos. Uno de ellos, bueno, lo mencionábamos hace un ratito: actividad empresarial, arrendamiento, servicios profesionales. Hoy en día tenemos la oportunidad de quedarnos actividad empresarial, servicios profesionales en la sección primera del título cuarto, capítulo 1, están en lo que le llamamos régimen general, ¿no? Ajá. Pero la misma ley posteriormente nos pueden dar la opción de irnos a la sección cuarta de ese mismo título y capítulo, que es el régimen simplificado de confianza, o un régimen más sencillo que no llevaría ni contabilidad ni tendría por qué estar presentando declaraciones, que son los asimilados a salarios. En el artículo 94 nos da la oportunidad que los que prestan un servicio preponderantemente, un prestatario, un honorario profesional, pues se les pague con una figura de asimilados a salarios. Entonces, como podemos ver, en el caso específico de servicios profesionales, puede quedarse en la sección primera del capítulo primero del título cuarto, estar en la sección cuarta de ese mismo capítulo, o irse al régimen de sueldos y salarios como si fuera asimilados a salarios. Ojo, ahí obviamente cumplir con las condicionantes del contrato. Regresamos al tema, porque claro, si quisiera optar por irse al régimen de asimilados a salarios, debe haber un contrato de prestación de servicios profesionales, incluyendo una cláusula donde le diga al prestatario
oye, fíjate que quiero que mis honorarios me pagues como si fueran asimilados a salarios y tú me hagas la retención, que quede claro que el contrato no es de asimilados, es de servicios profesionales, tema civil, con la modalidad de que el pago de las contribuciones se haga como si fueran asimilados a salario, ¿no? Fíjate, Mario, a lo mejor es lo que va a decir Mario, pero me le adelanté tantito. A ver. Si te vas a ese último régimen, para muchas personas que no tienen nada de cultura fiscal, se les convierte en una simplificación administrativa buenísima, pero pagan un poco más de impuestos. ¿Verdad? Sí, también a veces porque no tienen deducciones, ¿no? Exacto, no tiene deducciones y sí tienen una serie de obligaciones, pero no hay deducciones, ¿no? Pero también lo que iba a comentar es que muchas veces cuando lo explicamos, porque hay varias modalidades del asimilado, sí, claro, hay uno bien curioso, la actividad empresarial como también, asimilado, entonces de repente se nos quedan viendo raro pero puede ser una modalidad, como bien lo menciona y me gustó el término, que no tiene nada de cultura tributaria, pues bajo ese esquema seguirán tributando, seguirán cumpliendo, tengo deducción yo que adquiero esa actividad empresarial, pero se está quitando el derecho a la deducción, ¿no? Nada más explicarlo en ese sentido y ahí coincidimos en ese punto. Sí. En ocasión por teléfono me decía alguno de los clientes, me decía, oye, mira, yo tengo varios comisionistas que no tengo relación laboral con ellos, que no solamente venden mi producto, sino venden producto también de la competencia y tienen sus propias oficinas y cada semana, cada quincena, cada mes me mandan sus FDI, me cobran su comisión, tenemos un contrato de comisión mercantil, pero hay dos de ellos que tienen 2 o 3 años que ya les empezaron a llegar multas, que no han presentado la DIOT, que no han presentado su declaración anual, que el IVA se lo gastan, etcétera. Y entonces, ¿de qué manera los puedo ayudar? Pues yo creo que la única manera en que los puedes ayudar, cámbiales la opción, que te soliciten por escrito que su actividad empresarial de comisión se asimile a sueldos y salarios, y entonces ya entras en la figura que Mario decía, que muchos dicen, bueno, es muy ad hoc para los comisionistas, Mario, básicamente. Sí, es básicamente el empresarial, en honorario, en asimilados a salarios, ¿no? Otros ejemplos, doctor, se me viene ahorita, por ejemplo, una sociedad de producción rural, comuneros, ejidatarios, parafundistas, que realizan algún tipo de actividad de producción agrícola, incluso hasta comercializar sus productos. Hubo una reforma muy bondadosa, si no me equivoco, para el 2020, donde no solamente los permitían ahora producir, sino también comercializar ya los productos que industrializaba el sector agropecuario. Y bueno, en el régimen de fiscal tenemos la economía de opción de elegir entre una sociedad de producción rural, una sociedad cooperativa o incluso una sociedad de solidaridad social, que por ahí está medio oculta en una ley por ahí medio escondidita de hace muchos años, pero ambas figuras permiten darse de alta, y que quede claro que no es tanto el régimen fiscal, sino la forma de organización. Así es. Después ya le encuadramos esa organización, sea sociedad de producción rural, ley agraria, sociedad cooperativa, ley de sociedades cooperativas, o sociedad de solidaridad social, ley de sociedades de solidaridad social, que finalmente cada una tributa de manera diferente según la constitución de la misma. Título 2, sociedad de producción rural, régimen general que le llamamos, sociedad cooperativa, que pudiera encuadrar dentro de las que tienen ciertos beneficios sociales por los fondos sociales, etcétera, o la triple S, que tiene una gran serie de ventajas fiscales, que incluso puedes hasta hacerles sus casas a los campesinos, a los agricultores, siendo 100% deducibles. En fin, el conocimiento de todas estas figuras jurídicas y beneficios fiscales precisamente permiten que estemos en esta economía de opción. No sé si ibas a comentar algo, Mario. No, me llama la atención todo lo que estás comentando, coincido contigo, pero quisiera poner algo sobre la mesa. Aquí los tres estaremos de acuerdo, entre otras características, pues evadir, no pagar el impuesto, no acumular adecuadamente, deducir cosas que no debo. Pero si nos vamos en esa permisibilidad que nos has venido hablando, que tiene el contribuyente y en esta economía de opción, ¿dónde cabe la ilusión, Enrique? Ok. Donde ya nos estamos también pasando, ya estamos quizá, no sé. Claro, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque
Si la figura es agropecuaria, Mario, es muy doc a que pueda crearse una cooperativa. Ok, no, me refiero en general. Porque no tanto en este ejemplo. No tanto en este ejemplo, no en general, porque aquí están totalmente sustentadas, está en la ley, estas sociedades que podemos ocupar y que vamos a utilizar. Hablo en lo general, ¿no? Perdónenme, no lo planteé correctamente, hablo en lo general, donde esa permisibilidad que tiene el gobernado, el contribuyente, me pueda llevar, como decimos vulgarmente, estirar la liga. Sí, creo que tenemos la autonomía de la voluntad y estaríamos en lo que dice Mario dentro de un marco legal, ¿no? Como siento que el comentario de Mario va más al hecho de que platicábamos hace un ratito de que aprovechando esta autonomía, esta libertad y estas permisiones que las mismas normas nos establecen, pudiéramos caer a un fraude a la ley o un abuso del derecho haciendo una práctica elusiva, violentando ese derecho a elegir, a optar por lo que mejor me convenga, pero que violentemos las naturalezas jurídicas de cada acto. Pero que de simple vista pareciera que no hice nada malo. Es que al ser ilusión, porque habría que diferenciar, al ser ilusión, definitivamente no hay un delito directo, no hay Ruiz Manero, un libro que tiene de ilícitos atípicos. Me encanta ese libro porque precisamente nos diferencia por qué ilícito atípico. O sea, no, si es un ilícito, pues debe estar tipificado. Y dice, no, es que precisamente es atípico, pero sí viene siendo una conducta ilícita porque la ley no lo regula como ilícito. Un ilícito típico es la defraudación fiscal. Artículo 108 del Código. Todo aquel que aprovechándose de errores o abusándose del error en que se encuentra la autoridad fiscal o a través de engaños, obtienes un beneficio indebido en perjuicio del fisco. ¿A través de qué actos? Bueno, ¿cuáles son los engaños? ¿Cuál es el abuso del error en el que se encuentra la autoridad? Ese es un ilícito típico. Al encuadrar la conducta engañando a la autoridad, pues estás defraudando y por lo tanto tienes una consecuencia penal. Pero en la ilusión, lo que se dan son ilícitos atípicos. ¿Cuál? Fraude a la ley, abuso del derecho, en el cual estás teniendo primero un acto legal, un acto previsto en la norma civil, mercantil, incluso fiscal, pero que en el fondo violas un principio, no violas la norma, no violas la ley, violas el principio, ¿cuál? Equidad, justicia, libertad, principios del derecho. En el caso que nos ocupa, al hacer prácticas elusivas, estamos a través de un derecho subjetivo que viene en la norma a mi favor, abuso de él, obteniendo un daño al fisco, o una norma protectora que me deja hacer un acto jurídico, hago fraude a esa norma que me protege y que me permite llevar a cabo el acto, pero violo al fisco, ¿no? Entonces, cuando caemos en ese exceso de hacer un abuso de mi derecho o defraudar una norma protectora, dándole otra esencia que es defraudar al fisco en el fondo, es cuando el mismo artículo 5A del Código Fiscal de la Federación inicialmente me decía, ¿qué crees? Que cuando te apliquen esta cláusula antiabuso nada más va a quedar en el efecto fiscal de pagar las contribuciones que no pagaste, recaracterizando y llevando el verdadero hecho jurídico que tenías que haber llevado, no el simulado, por así decirlo. En el 21 le cambian y dicen que queda ilógico, no debería de plasmármelo el artículo 5A, pues al final estoy engañando a la autoridad, caería en el 108, pero bueno, para que quede bien claro dice, tendrá sus repercusiones jurídicas el actuar con este acto elusivo, ¿no? Entonces sí, la recomendación y las consecuencias serán obviamente penales, ¿no? La recomendación, si bien es cierto en esta plática de hoy, es que tengamos un amplio conocimiento de las normas fiscales, de todos los estímulos, beneficios y opciones que la misma norma nos da de manera implícita, no cayendo en un abuso del derecho, no cayendo en un fraude a la ley, es decir, no haciendo prácticas completamente elusivas, sino más bien permisivas que la misma ley nos puede dar la oportunidad de elegir y que, ¿por qué no? Primero, le dé seguridad jurídica al contribuyente y en segunda, poder obtener algunos beneficios fiscales. Adelante, Manuel. Y es que yo sí lo pongo como una opción y quizá coincidan conmigo,
y a usted que le encanta tanto hablar de dividendos, maestro, pues en lugar de que el empresario ande buscando estrategias agresivas, cayendo en ilusiones, la mecánica de los dividendos nos da también un abanico de posibilidades de que él pueda tener ingresos regulados totalmente en el marco legal, ¿no? Claro. Y cuando hablas de empresas familiares, y puedes tú desde la constitución de la sociedad mercantil incorporar a algunos hijos de los socios con porcentajes mínimos de capital que de alguna manera pueden recibirlo a través de donaciones de las acciones por parte de la empresa familiar. Esos hijos de los socios que recién acaban de ser mayores de edad pueden recibir el dividendo de toda la historia que tiene la sociedad, y con ese dividendo generárselos a favor por la transparencia fiscal. Claro. Y ese saldo a favor, solicitarlo en devolución, porque existe un criterio normativo para que te lo devuelvan, y te lo devuelven, y el impuesto corporativo del 30% baja al 29, al 28, al 27 con la recuperación de los saldos. Traemos un ahorro. Claro. Y patrimonialmente también coincidirán que muchas veces el empresario desgraciadamente fallece. Ajá. Y no dejó poderes, la familia está peleada. Ya patrimonialmente desde el acta empezamos a hacer quién va a ser el siguiente representante, quiénes son los dueños de las acciones, damos dividendos. Hay esas opciones favorables, claro, sin tener que llegar a la agresión y estar metidos en ciertos problemas, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. No, pues terminar comentando, doctor, que el hacer una correcta planeación fiscal que va implícita este ejercicio del artículo 5 constitucional a la economía de opción, habría que llevar unos últimos requisitos, yo le quiero llamar, que sea ese análisis integral fiscal, el soporte documental, que exista realmente, que tenga materialidad, y pues empujarle ahí esta última cláusula que nos van a empezar a aplicar la razón de negocio, ¿no? Ya no es necesario que esté el CFDI, la transferencia, e incluso que sea materialmente real, que exista, sino ahora que existan todas las formalidades jurídicas, contratos y demás, y por último, que exista un beneficio económico razonablemente esperado para tener toda esta cobertura protectora a nivel de los contribuyentes y estén tranquilos, ¿no? Y cuando realmente inicias una planeación fiscal que se puede dar en diferentes ámbitos, en una empresa en curso, en un acto jurídico específico, en una empresa ya trabajando, en una organización, etcétera, pues sí es trascendente el tomar en consideración lo que hablábamos hace rato, de siempre tomar que todas las operaciones tenga un aspecto real, lógico y documental. Correcto. ¿Verdad? Sí, no perder de vista eso en esta planeación fiscal. Así es, y la economía de opción desde el origen. Exacto. Si es posible. No, es la mejor, claro, porque luego llegan a nuestros corporativos cuando ya traen el acta, ya traen el representante, ya traen todo, y pues ya dicen, pues ya ponte a trabajar bajo esta figura que tú elegiste, claro, en esa economía de opción malamente, pues ahora entrale. Ya corregirlo es muy complicado, ¿no? A veces es volver a iniciar. Interesantísimo e importantísimo que toda la gente entienda este tema que tocamos el día de hoy aquí con el maestro Eric, Mario, y que es el tema de la economía de opción. Yo creo que es trascendente y repercute mucho en todo lo que es la planeación fiscal. Y creo que nos quedamos cortos, ¿no? La verdad es que también el tiempo apremia, pero puede tener claro, más aristas y podemos seguir platicando más este de tema. Más ejemplos y de muchas cosas, a lo mejor repetimos algo. Y evitar que la autoridad en el abuso también de sus facultades que luego ejerce con tanta presuntiva, 5A es una presuntiva a través de este órgano colegiado que va incluso dirigida a la redacción del código para obtener resolución favorable de aplicación, o sea, ni siquiera dice para que decida sí o no, sino obtener la resolución favorable. Digo, nosotros mismos como contribuyentes muchas veces somos los creadores de que la autoridad cada vez tenga en la ley estas facultades, estas presuntivas, y cada vez limitándonos más nuestros derechos como contribuyentes, ¿no? Pero bueno, evitemos esas prácticas indebidas, esas planeaciones agresivas para ejercer una verdadera y correcta economía de opción, que es lo que platicamos. Yo creo que es lo más importante. ¿Quieres comentar algo más, Mario? No, solamente por último agradecerte, la verdad que ha sido una charla muy amena, también se me dio muy rápido, creo que sí, no, es interesantísimo el tema. Y agradecerle también nuevamente, maestro, como siempre lo haré,
el hecho de que estos programas son para generar cultura tributaria y que esta participación que tenemos de manera conjunta hoy representando la FEC, creo que ha sido muy beneficiosa y estamos aportando información valiosa. Claro, la vamos a extender para que les llegue y les permee a muchos de los ciudadanos, de los contribuyentes, de los afiliados a FEC. Y bueno, yo creo que todo va a estar muy bien. Te deseamos buen año, Eric. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, con Mario. Gracias, amigo. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber seguido de nueva cuenta su programa 100% confiable AFEC. Y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.